Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento para Latinoamérica y el Caribe del informe del estado del transporte y el cambio climático de Flowcast. Esta es la segunda edición. Mi nombre es Lisa Castillo y es un gusto acompañarles el día de hoy. Este es un esfuerzo colaborativo para el seguimiento de las tendencias globales en tiempo de cambio. Necesitamos acciones radicales hacia la descarbonización del transporte sostenible. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión de hoy y vamos a comenzar recordándoles también que en el sitio web www.tcc-gsr.com pueden encontrar ya la sección de Latinoamérica junto con el comunicado de prensa que ofrece el resumen de las tendencias mundiales disponible en español. Vamos a comenzar esta sesión de hoy. Agradecemos muchísimo a todas las personas involucradas, como vieron en el video, la cantidad de organizaciones y personas reunidas para este esfuerzo colaborativo es bastante y les agradecemos y enviamos un gran abrazo fraterno desde acá por este gran resultado. También agradecer a Carolina Chantril, directora del Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible y a la Asociación Sustentar, a Patricia Calderón, que nos acompaña hoy, también directora ejecutiva de Espacio, y a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, quienes nos acompañarán en nuestra conversación de hoy. Para dar inicio a esta sesión, le doy la bienvenida a mi compañera Emily Hofek de Flowcast. Bienvenida, Emily. Adelante, por favor. Gracias, Lisa, y buenos días a todas y todos. Como han visto en el video, hay mucha información en este informe. Aquí. Entonces, hoy voy a tener tiempo solamente para destacar algunos de los hallazgos principales y nos invitan a leer mucho más sobre estos dentro en el informe en sí mismo. Primero, es importante comenzar con el hecho de que las emisiones de transporte siguen creciendo muy rápido. De hecho, fueron el sector de consumo de combustibles fósiles de más rápido crecimiento. Aumentaron cerca de 17% en la última década. Como se puede ver en el gráfico, el crecimiento fue muy lineal y más consistente que para cualquiera de los otros sectores, lo que también indica la urgencia que estamos enfrentando. En general, el transporte es, junto con otros tipos de combustión industrial, el segundo mayor emisor de CO2 en el mundo. En 2018, la figura más reciente, transporte representó 14% del total global de gases de efecto invernadero y 24% de las emisiones de CO2 mundiales relacionadas con la energía. Una cosa importante es que cuando pensamos en emisiones de transporte, muchas veces enfocarnos en transporte de pasajeros, de donde vienen 60% de las emisiones. Pero es muy importante ver que el otro 40% viene de transporte de carga, lo que continúa creciendo mucho. Y es un gran reto descarbonizar debido a la ausencia de políticas integrales, opciones tecnológicas cero emisiones maduras y también la presencia de vehículos de segunda mano que son menos eficientes en muchas partes del mundo, incluida América Latina y el Caribe. Para la descarbonización del transporte sostenible es importante permitir la prosperidad económica al tiempo que se mitigan las emisiones y estamos viendo una tendencia global más positiva aquí. Desde 2007 se ha observado una disociación del crecimiento del PIB y el crecimiento de las emisiones del transporte en los países de la OCDE y también en los países que no pertenecen a la OCDE, pero a una intensidad menor. Es una buena señal, sí, pero está muy lejos de ser suficiente y es claro que se necesitan cambios estructurales adicionales. El aumento de la demanda de transporte terrestre, tanto de pasajeros como de carga, la aviación y el transporte marítimo, que crecieron aproximadamente un 40%, fueron los principales factores detrás del aumento global de las emisiones de CO2 del transporte entre 2000 y 2018.
De un punto de vista regional, entre 2000 y 2019, Asia experimentó el mayor incremento regional de emisiones de CO2 de transporte, mientras en Europa por la primera vez se redujeron en 2%. Y se puede ver en el gráfico que en América Latina y el Caribe aumentó 3%, mucho menos que el medio global. Otra tendencia importante es que los vehículos deportivos utilitarios o SUV han ganado una gran popularidad y fueron el principal impulsor de las emisiones de CO2 del transporte de pasajeros entre 2010 y 2018. El gráfico muestra cómo la participación de los SUVs se duplicó o triplicó en las grandes economías, especialmente en los Estados Unidos. Un problema con esto es que las ganancias de eficiencia que hemos visto a través de mejor tecnología de vehículos, por ejemplo, están siendo superadas por la creciente preferencia por vehículos personales más grandes. En 2020, el stock mundial de coches eléctricos creció un 40% y superó la marca de los 10 millones. Alrededor del 25% de todos los vehículos motorizados de 2 ruedas también en todo el mundo eran eléctricos. En 2019, el 18% de los autobuses del mundo eran eléctricos y América Latina tiene la segunda mayor cantidad después de China. El gráfico aquí muestra el stock de vehículos eléctricos de pasajeros específicamente por región en la última década, con casi la mitad en China y un tercero en Europa. El crecimiento de los vehículos eléctricos sí es impresionante, pero es muy importante destacar que en 2018 más del 95% de la energía en el sector del transporte vino de combustibles fósiles. Y por eso el impacto positivo de los vehículos eléctricos es mucho menor de lo que podría ser. Y el transporte sigue siendo el sector de uso de energía con la proporción más baja de uso de energías renovables. La pandemia de COVID obviamente tuvo un efecto significativo en las emisiones globales de CO2 en 2020, disminuyendo un 5% en el mundo, y el sector de transporte experimentó la mayor disminución de cualquier sector, un 20% menos. Una nota importante aquí es que la reducción temporal de las emisiones de transporte es aproximadamente equivalente a las reducciones que son necesarias anualmente para cumplir con los objetivos de descarbonización de 2050. Y algunas otras tendencias de COVID, había una caída significativa en el uso de transporte público, los servicios de paratránsito perdieron muchos usuarios también, y algo un poco más positivo, la infraestructura para peatones y ciclistas se expandió en más de 250 ciudades en el mundo, de 250 ciudades en el mundo. Bueno, dentro de los paquetes de recuperación de COVID, estamos viendo que solo alrededor de un tercio de las inversiones en transporte están asociadas con el transporte limpio y sostenible y se ven superadas por las inversiones en combustibles fósiles. Tan solo una fracción de la inversión en estos paquetes, que son muy grandes, podría encaminar al mundo hacia la descarbonización en 2050. Ha habido una respuesta un poco más positiva a nivel local, con algunas ciudades en el mundo se comprometiendo a desinvertir en empresas de combustibles fósiles para facilitar una recuperación ecológica y justa. Existen importantes necesidades de financiamiento para lograr un transporte bajo en carbono. A nivel mundial, se necesitarán inversiones de casi 3 billones de dólares anuales hasta 2030 para lograr rutas de transporte bajas en carbono, con 60 a 70% de estas inversiones en economías emergentes. Un ejemplo de la necesidad de inversión es que más de 85% de las carreteras globales no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad para caminar y ciclar,
que obviamente son modos importantes en términos de reducción de emisiones del sector. Es importante aquí tener en cuenta que este dinero ya existe en el mundo, pero está siendo utilizado para apoyar el transporte impulsado por combustibles fósiles, incluso a través de subsidios que se analizan con más detalle en el informe. Bueno, es claro que para lograr los objetivos del acuerdo de país se necesita mayor ambición política. Hasta este mes, solo el 15% de las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional, del acuerdo de país incluyen objetivos específicos de emisiones de transporte. Un poco más de que la primera ronda, pero no mucho. Mirando a través del famoso marco Evitar, Cambiar, Mejorar, la gran mayoría de los países están enfocándose en estrategias de mejorar, mucho menos en cambiar y menos aún en evitar. Es decir, que los países están enfocándose en cómo mejorar los sistemas actuales de transporte sin analizar dónde podemos evitar completamente el transporte desnecesario a través, por ejemplo, de políticas de uso de suelo y servicios digitales. Sobre todo necesitamos cambios mucho más radicales. Antes de pasar para ver en más detalle las tendencias en la región, me gustaría notar que el sumario ejecutivo del informe, que es mucho más de un sumario, destaca algunas de las principales amenazas, oportunidades y incertidumbres para realizar la transición hacia la descarbonización sostenible del transporte. Amenazas como, por ejemplo, los subsidios a combustibles fósiles continúan superando el gasto en energía renovable en transporte por mucho. Oportunidades como crecientes compromisos para acabar con las ventas de motores de combustión interna. Y incertidumbres como si los paquetes de recuperación producirán consecuencias no deseadas en términos de emisiones. Bueno, hay mucho más para explorar en el informe. Y ahora me gustaría pasar a mi colega Arturo para hablar más sobre las tendencias regionales. Muchas gracias, Emily. Si gusta, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, vengo a presentar un poco la situación que se está viendo a nivel de América Latina y el Caribe en cuanto a las emisiones. Las emisiones son similares en promedio al promedio mundial de emisiones per cápita, y esto se puede ver o se explica debido a varios factores, algunos que compensan y algunos que descompensan. Descompensa definitivamente el gran crecimiento que se ha visto en transporte privado, los pobres estándares de eficiencia energética en los vehículos que importamos y distribuimos en nuestra región, pero también compensa la alta proporción de viajes en transporte público. Ahora vamos a ver un poquito más estas figuras. Y el otro factor que descompensa bastante es la alta proporción del transporte de carga que es realizada por carretera en la región, y que también lo vamos a explorar un poco más en detalle. Son imágenes tomadas de la región, que podemos ver las famosas presas, trancones, congestionamiento característico de una región en la cual varias de las grandes ciudades como Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México, son catalogadas como de las peores o de las ciudades donde más congestión se ve en sus vías públicas. Adelante, por favor. Vemos también que América Latina y el Caribe ha visto un crecimiento, como mencionó Emily, de un 3%. Sin embargo, si analizamos país por país, vemos que la gran mayoría de la región ha visto crecimientos en las emisiones del sector de transporte superiores a lo que se da a nivel global, que es precisamente lo que nos indica el gráfico. Y el transporte terminó siendo casi un tercio de las emisiones totales de la región, una proporción más alta que regiones similares como lo pueden ser África y Asia. Adelante, por favor. A nivel de pasajeros urbanos y transporte de carga, en cuestión de la demanda,
América Latina y el Caribe tiene la mayor utilización de buses per cápita a nivel mundial y además lidera en la implementación de sistemas de BRT, de tránsito rápido de autobuses, con 54 sistemas de BRT a 2019. A nivel de la cantidad de viajes o de la proporción de viajes que se realizan por transporte público, tenemos ciudades como Bogotá, Quito, Lima y Medellín, donde más de la mitad de viajes se realizan por transporte público, y en algunas ciudades como México, como Ciudad de México y Ciudad de Panamá, estos valores son aún mayores, casi llegando al 70% de los viajes. Y como les mencioné anteriormente, a nivel de transporte de carga, alrededor del 70% del transporte de carga en la región se realiza por carretera mediante el uso de camiones, y se espera que esta demanda se duplique o más en el periodo entre 2015 y 2050. Entonces vemos que el sector de transporte de carga es sumamente importante. Hablando del transporte público y enfatizando un poquito lo mencionado anteriormente, es que la mayoría de pasajeros, digamos, del 68% de todos los viajes que se realizan en nuestras ciudades, en América Latina y el Caribe, se realizan mediante el transporte público. Entonces, es un sector sumamente importante, no solo en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino a nivel social y económico también. Adelante. A nivel de propiedad de vehículos, también hemos visto un crecimiento que es prácticamente el doble, bueno, más del doble del crecimiento que se ha visto a nivel mundial, y esto es preocupante sin duda. Es digamos, casi un tercio de los países de América Latina y el Caribe presentan tasas de propiedad de vehículos por encima del promedio global. Entonces tenemos que prestarle bastante atención a estas tendencias que al final se ven reflejadas también en las condiciones que vemos en nuestras ciudades y en nuestros países. Adelante, por favor. Digamos, como veíamos, es la región que vio el mayor crecimiento regional en la propiedad de vehículos entre 2005 y 2015, y grandes ciudades como Bogotá, Ciudad de México y Sao Paulo, como les mencionaba anteriormente, están entre las más congestionadas a nivel mundial. Si vemos el gráfico a nivel de la derecha, vemos que también la tasa de propiedad de vehículos por cada 1,000 personas en América Latina y el Caribe, el promedio es superior al promedio global. Y vemos ya también países que superan casi los 350, 400 vehículos por cada 1,000 personas. Adelante, por favor. En cuanto a la demanda, bueno, veíamos ese crecimiento en vehículos privados, lo podemos ver por varias razones. Mayor asequibilidad, ingresos crecientes en la población, y un tema importante también en la región es la percepción de mayor seguridad. Además, también podemos ver que a nivel de comparar costos de viaje con otros modos, vemos que las opciones privadas como lo es el vehículo o las motocicletas, en este caso viéndolo los colores azul y verde en el gráfico, pueden llegar incluso a ser menores que los costos de viaje en transporte público. Y esto es sumamente importante porque así es como vemos el por qué han crecido tanto las flotas de vehículos privados y las flotas de motocicletas en nuestra región. Y además, este tipo de vehículos, en comparación con transporte público y otros servicios, terminan siendo mucho más convenientes y brindan una mayor accesibilidad, tanto espacial como temporal, a las personas. Entonces, esto es importante notarlo cuando empezamos a promover promover esa transición hacia la movilidad sostenible y baja en carbono. Adelante, por favor. ¿Qué medidas y qué políticas se han visto? Hemos visto que, bueno, primero que todo, entender que la actual trayectoria de demanda de transporte en América Latina y el Caribe prevé mayores emisiones, peor congestión y mayor contaminación. Entonces, bajo ese escenario, tenemos que entender que debemos hacer algo, y existen múltiples oportunidades económicas, sociales y ambientales para poder cumplir esa demanda creciente mediante sistemas de transporte sostenibles y bajos en carbono. Entonces, vamos a ver algunas
algunos ejemplos de políticas en las siguientes diapositivas. A nivel de inversiones, se han visto muchas en sistemas de transporte público y de BRT, así como en infraestructura ciclista, especialmente ahora con las condiciones de pandemia, y ahorita vamos a abordar un poquito más esa línea de acción. Adelante, por favor. También hemos visto que a nivel de movilidad eléctrica se están desarrollando planes estratégicos, políticas habilitantes e incentivos que permitan acelerar ese despliegue e inclusive la manufactura de vehículos eléctricos. En cuanto al uso de energía renovable para el sector de transporte, América Latina tiene la mayor proporción de energía renovable, entonces esto nos brinda un potencial enorme para poder descarbonizar el transporte a través de la electrificación. En cuanto a servicios de movilidad compartida, se ha convertido en un modo prometedor, sin embargo se requieren también condiciones habilitantes a nivel regulatorio para poder aprovecharlos en mucho mejor manera. Y a nivel de infraestructura ciclista y peatonal, las ciudades continuaron invirtiendo en estos modos, sin embargo, vemos que esas inversiones han sido insuficientes, especialmente cuando hablamos de modos peatonales o inversiones en infraestructura peatonal, y tomar en cuenta que en promedio los viajes caminando terminan representando alrededor de 54% de los viajes que realizamos en la región. Entonces vemos que es necesario volcar la inversión hacia la infraestructura peatonal. Adelante, por favor. En cuanto a la implementación de programas de etiquetado vehicular sobre la eficiencia de los vehículos, ya hay 4 países de la región a 2020. Bueno, había 4 países en la región que ya tenían programas, sea voluntarios o sea obligatorios, sobre la economía de combustible vehicular. Estos países eran Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y recientemente en Ecuador se está trabajando también fuertemente en este tema. Adelante, por favor. Y viendo los impactos que ha tenido la pandemia en la región, vemos una reducción en la demanda. Definitivamente han caído los viajes a las estaciones de transporte público en casi un 72%, en su punto más bajo en 2020. A nivel de transporte de carga, de igual manera, reducciones de alrededor del 40% en comparación con los niveles de 2019. A nivel de aviación internacional también ha sufrido fuertemente en la región, y la aviación doméstica de igual manera. Casi más de la mitad de los viajes se redujeron en comparación con los niveles de 2019. Adelante, por favor. Otros impactos que se ha visto, bueno, los sistemas de transporte público han sido gravemente afectados, no solo por las caídas en utilización, que son los ingresos propiamente por los pagos por viaje, sino también por los apoyos económicos que venían de los gobiernos locales o regionales o nacionales. Entonces, la crisis económica causada por la pandemia definitivamente ha golpeado duramente a las operaciones de los sistemas de transporte público. El paratránsito o el transporte informal realmente ha sido un servicio esencial de movilidad durante la pandemia. Ha brindado el acceso a las personas y cubriendo las brechas que los sistemas de transporte formal han dejado, y así generando oportunidades de empleo. Les invitamos también a que en el informe completo revisen la sección que tenemos dedicada al paratránsito o transporte informal. Las ciudades en la región también han venido respondiendo a estas necesidades de movilidad mediante la implementación de infraestructura ciclista temporal, con el fin de promover opciones de transporte que permitan ese distanciamiento social, y habrá que ver de estas cuáles ciudades toman el liderazgo necesario para poder hacer esta infraestructura permanente. Adelante, por favor. En conclusión, hemos visto con este análisis de la región que es necesario aumentar la ambición para poder transformar los sistemas de transporte en la región hacia sistemas sostenibles y bajos en carbono. Debe haber metas específicas para la reducción de emisiones del sector de transporte, ya que en muchos casos estas metas de reducción se ven a nivel
nacional o como parte del sector energía, no necesariamente como parte del sector de transporte. Hemos estado prestando muy poca atención a cómo evitar viajes y cómo cambiarlos de modo, y nos hemos enfocado mucho en las mejoras que se pueden dar únicamente mediante el cambio de fuentes de energía para el sector de transporte. Entonces, se ha puesto mucho énfasis en la movilidad eléctrica, sin embargo, debemos prestar mucha más atención a cómo evitar los viajes y cómo cambiarlos de modo. Debe haber medidas de gestión de la demanda con mucho mayor alcance. Estos son bastante incipientes en la región, sin embargo, podemos tomar ejemplos de otras regiones, inclusive Asia, Europa y América del Norte, en cómo gestionar la demanda para precisamente evitar esos crecimientos proyectados. El crecimiento de la propiedad de vehículos ha sido sumamente rápido y continúa. Esto en función también de la mayor utilidad que le están viendo las personas y la mayor asequibilidad y los crecientes ingresos de la población. Entonces, para poder limitar ese crecimiento, debemos tomar acciones decididas y radicales. Debe gestionarse el uso de la tierra o el ordenamiento territorial con las estrategias de gestión de demanda, para también poder unirlas a políticas de mejora de calidad de aire y políticas de mejoras en acceso a la movilidad. Y se debe aumentar definitivamente la inversión en sistemas de transporte público que no solo amplíen su cobertura, sino que aseguren la calidad del servicio y permitir que esa alta proporción de viajes que se realizan por transporte público en la región se mantenga e inclusive empiece a crecer. Adelante, por favor. Y uno de los temas que rara vez consideramos cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero o de movilidad sostenible en el sector es el tema del transporte de carga, que no solo deberá haber una renovación de los vehículos pesados en la región, sino que también mejoras en la coordinación y en las operaciones que estamos viendo en la región, que al ser descentralizadas, entonces lo que se ha presentado es que ha sido un sector dejado a la deriva. Necesitamos integrarlo, necesitamos planificarlo, al igual que planificamos el transporte de pasajeros, para poder mitigar esos impactos negativos en su uso. Adelante, por favor. Y con eso concluyo. Lisa, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Arturo y Emily, extraordinarios colegas de Flowcast. Es importante destacar que este esfuerzo busca conectar problemáticas y partes interesadas del transporte sostenible bajo en emisiones con un enfoque particular en la sostenibilidad urbana, en la salud, el género, las energías renovables y los cambios de comportamiento. Ayudar a generar conversaciones basadas en datos y discutir colaborativamente en los nexos entre la acción en transporte sostenible bajo en emisiones, el transporte, el cambio climático a nivel global y todos los procesos de sostenibilidad. Dicho esto, damos nuevamente una cariñosa bienvenida a nuestras compañeras y compañeros del panel. Nuevamente introduzco a Carolina Santil, directora del Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible y Asociación Sustentar, a Patricia Calderón, directora ejecutiva de Espacio, y a José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL. Bienvenidas todas y todos. Y vamos a abrir una conversación, una discusión en torno a estas dos consultas principales. ¿Cuáles de estos hallazgos principales les llamaron más la atención y podrían ser abordados desde estos contextos? ¿Y cómo este material les apoya en sus actividades relacionadas con el sector transporte? Bienvenidas nuevamente y le doy la palabra a Carolina Santil. Hola Elisa, un gusto estar acá con todos ustedes. Espero me escuchen bien. También estar acompañada de José Luis y de Patricia. Gracias por las presentaciones iniciales. La verdad que, bueno, veníamos colaborando en este informe hace varios meses y la verdad que siempre es un agrado ver el producto final y ver cómo estas cosas se materializan en algo que puede ser útil para todos. Así que por ahí pensar en algunas de las, primero empezando por la primera parte de la pregunta, algunas de las tendencias que yo veía un poco en el informe y que creo que tenemos que reforzar, y un poco las presentaban entre Emily y Arturo, tienen que ver con que, bueno, Latinoamérica es la región más urbanizada del planeta en este momento, y entonces nos hace pensar cómo tenemos que
afrontar distintos desafíos en relación a esta tendencia que a la vez acelera y genera una mayor demanda del transporte de pasajeros dentro de las áreas urbanizadas, y también cómo proveer a estas ciudades de distintos bienes, materiales y recursos, ¿no? En un mundo que además es altamente globalizado, y es lo que hemos visto además como muy evidenciado en esta pandemia. Particularmente lo que rescato un poco es como por ahí algunas diferencias o similitudes con otras regiones que tienen que ver con la alta proporción de vehículos de 2 ruedas, por ejemplo, y 3 ruedas que hay en la región, de servicios informales de traslado, que son a veces la solución más asequible a distintas necesidades, y también un sector logístico, un sector de transporte de cargas muy atomizado, con operadores de transporte muy diferentes, ¿no? Como la persona que es dueña de un camión y que es su empresa familiar, hasta grandes empresas de logística que tienen como necesidades muy diferentes, y eso me parece que son cosas que hay que tener muy en cuenta cuando vamos a desarrollar políticas o acciones en el sector de transporte. Tal vez para mencionar una de las cosas que a mí siempre me llaman mucho la atención es como esa especie de contradicción que se da en Latinoamérica, donde por ejemplo tenemos una matriz energética que a diferencia de otras regiones está más descarbonizada, con una mayor proporción de energías renovables. Sin embargo, como nos mostraban recién las tendencias, en el sector de transporte en específico todavía el 90 y pico % de la energía proviene de los combustibles fósiles. Entonces ahí creo que hay una gran oportunidad para trabajar y una ventaja competitiva enorme para incorporar alternativas que se hagan, digamos, se nutran de esta capacidad que tenemos en energías renovables, y seguir fomentando el sector de las energías renovables con miras a descarbonizar el transporte también. Y creo que hay muchas experiencias súper exitosas en la región, no solamente de lo que tiene que ver con energía limpia eléctrica, sino también, por ejemplo, con el uso de biocombustibles, que tal vez es algo que no se menciona tanto, pero que hay que pensar muy bien que en algunos modos de transporte puede ser la clave para descarbonizar, por ejemplo, en la aviación, que bueno, en esta pandemia vimos una reducción enorme de emisiones por las restricciones de circulación que hubo a nivel interregional y a nivel global, pero la aviación en algún momento va a tener que también transicionar, y es algo que tal vez no estamos mirando tanto cuando tenemos estos espacios de discusión. No quiero dejar, quiero darle espacio, tengo un montón de observaciones para comentar, pero creo que hay un montón de experiencias y de cosas que podemos aprovechar de la región latinoamericana, experiencias que tenemos como tanto en economías que están siendo punta en incorporar la movilidad eléctrica en sistemas de transporte público, pero también experiencias en la manufactura de autos y de vehículos hacia vehículos más eficientes y limpios, o la experiencia que hay en la producción de biocombustibles. Y bueno, y en este último tiempo se demostró que también somos muy buenos en justamente fomentar la infraestructura ciclista, por ejemplo, teniendo ciudades que han sido realmente punta en incorporar esto, que antes lo veíamos como algo solo de Holanda, ¿no? Así que, bueno, con eso creo que les dejo un poco y luego les comento un poco más otras cosas que se me ocurren importantes del informe. Muchas gracias, Carolina. Y sobre ese último punto que decís, también como una situación muy particular, y son la cantidad de movimientos sociales que existen en función a estos cambios también en nuestra movilidad urbana. Patricia Calderón, bienvenida, directora ejecutiva de Espacio. Adelante, por favor, ¿cuáles son esos hallazgos principales que más atención lograron hacia vos, y cómo podríamos abordarlos en tu contexto? Muchas gracias, Lisa. Gracias también al equipo, a Emilia y a Arturo, que trabajaron en este informe en la región, que nos hace llamar la atención. Yo creo que lo más importante aquí es saber que el sector transporte sigue siendo un reto, que a pesar de todos los esfuerzos y todos los años en que todos venimos trabajando en esto, sigue siendo un gran desafío. Que muchas de nuestras ciudades en América Latina, además, por supuesto, por este crecimiento en la urbanización, que está de alguna manera muy ligado también a la motorización y al crecimiento de la motorización, que yo creo que es uno de los aspectos que más preocupa, no solamente desde el punto de vista de las emisiones, sino porque también esto termina afectando la seguridad vial, ¿cierto? El crecimiento de los siniestros que está
directamente ligado además con la calidad de vida que tenemos en las ciudades, con la congestión también, porque así empecemos a movernos hacia los vehículos eléctricos, pues seguimos teniendo ese mismo desafío, ¿cierto? Podemos tener una movilidad un poco más limpia, pero los desafíos en la congestión y en la seguridad vial siguen permanentes, mientras digamos que no cambiemos hacia modos un poco más sostenibles, no solamente tecnológicamente, sino también hacia movernos de manera más sostenible, pero también además uno de los aspectos importantes y que nos mostró no solo el informe, sino también la pandemia es el saber que efectivamente hay muchos viajes que se pueden evitar, que es algo que resaltaba también Arturo. Y es que, por supuesto, el poder pensar que podemos trabajar desde casa, incluso desde cualquier lugar del mundo sin tener una oficina fija, nos ha demostrado que efectivamente se puede seguir produciendo. No todos los sectores, desafortunadamente, no todos los trabajos se pueden lograr, digamos, haciéndolo desde la casa, pero sí muchos de ellos. Entonces, uno de los hallazgos que me llamó mucho la atención fue precisamente eso, el hecho de saber que durante este año de pandemia el 20% de las emisiones se bajaron y que esa sería casi la meta, ¿cierto? Casi que vivir en una pandemia constante, pero no podemos, digamos, no podríamos seguir viviendo de esa manera. Pero allí lo que sí nos muestra es efectivamente ese reto tan importante de seguir trabajando en cómo mejorar la movilidad en nuestro territorio. Y otro de los aspectos que también me parece interesante y que destacaría de este informe es, primero, mencionar los aspectos de género. Lisa, tú y yo que hemos trabajado tanto estos últimos años a través de Mujeres y Movimiento, y poder destacar ese factor importante de la movilidad que afecta a nuestras regiones, pero que afecta directamente los viajes de las mujeres, ¿cierto? Como además está impactado no solamente en la movilidad y los viajes que hacen, sino en las oportunidades de acceso laboral, que están completamente reducidas, en casi un 15% o un poco más el acceso al trabajo, y eso pues sigue relegando, digamos, que a las mujeres en las oportunidades laborales, pero también en la economía, ¿cierto? Y en la independencia. Entonces, ese es uno de los aspectos que me parece importante destacar de este informe, pero también otro aspecto que me llama mucho la atención es que también se destaca mucho el tema de la carga urbana, o más bien de la carga por carretera, y ahí hay que enfocarse un poco más en la carga urbana. Normalmente siempre en movilidad hablamos mucho de pasajeros, pero el impacto que tiene la logística en las ciudades es bastante alto también, y como yo creo que hay muchos desafíos aquí, muchas oportunidades en mejorar especialmente aspectos de última milla, cómo poder lograr cubrir esas últimas millas en modos más sostenibles, con bicicletas de carga que normalmente solo se ven en Europa, pero que aquí en América Latina también las hemos tenido. Lo que pasa es que se invisibilizan un poco, pero normalmente en nuestros barrios y en nuestros pueblos la bicicleta ha tenido ese rol. Y digamos que lo que preocupa acá es que efectivamente viajes como la caminata y la bicicleta han empezado a perder protagonismo, ¿cierto? Y se han empezado a motorizar, y eso está empezando a pasar en las grandes ciudades también con la logística urbana. Entonces estamos como un poco en un círculo vicioso, y como yo creo que nuestro desafío en América Latina es cómo lograr mantenernos en la tradición que ha venido en América Latina en las poblaciones más pequeñas. Lo dejo un poco por ahí para darle también un poco la oportunidad a José Luis de tratar otros aspectos. Gracias, Lisa. Muchas gracias, Patricia. Y remarcabas algo que también Emelina nos comentaba, que ocupamos un esfuerzo mucho más radical para llevar más medidas al paradigma de evitar y cambiar. Hemos tenido métricas sobre mejorar muchísimas y se ha trabajado en ese aspecto, y hay evidencia de la reducción de emisiones que hemos logrado, pero tenemos que hacer un esfuerzo por reenfocar fuerzas y presupuestos para que las autoridades puedan intervenir en medidas más específicas para todo este nuevo paradigma de evitar los viajes no necesarios y cambiar, por supuesto, a otros modos de transporte, requiriendo infraestructura pública adecuada y segura
interconectada, por ejemplo, lo decías para las mujeres. Muchísimas gracias, Patricia. José Luis, bienvenido. Gracias. Pues mira, hay muchas cosas que me impresionan del estudio que se está presentando, del informe. Y en primer lugar, yo creo que vale la pena destacar el tremendo logro de poder haber conjuntado información que es enormemente fragmentaria, sobre todo cuando ya te vas al detalle de las ciudades. Aquí yo creo que hay que hacer un llamamiento a las autoridades estadísticas porque se necesita muchísima sistematización en la producción de información y ustedes con este informe logran conjuntar información que no es nada fácil de conseguir. Y entonces me parece que eso es lo primero que hay que destacar. Segundo, es muy impresionante la poca penetración, digamos, del paradigma de desarrollo sostenible en lo que está pasando en el área de transporte. Hay un contraste enorme entre la tendencia estructural, que es lo que está mostrando el reporte, con el impacto de la coyuntura del COVID, que muestra cómo hay potenciales de cambio y de cambiar las tendencias estructurales. Pero claramente el informe lo hace de manera muy pertinente, abre un interrogante respecto de si las oportunidades que abrió el COVID van a ser simplemente coyunturales o permiten afincar algunas de las modificaciones de una manera más estructural, como lo que se llaman los cambios tácticos, digamos, para meter ciclovías y mejorar la infraestructura peatonal, si eso se va a convertir en una cosa permanente. Impresionan tres datos en realidad del reporte. Uno, la poquísima importancia que se le da a la persona cuando es un caminante en las ciudades. Para él prácticamente no hay infraestructura. Impresiona también que en América Latina sigue siendo casi el 70% de los viajes los que se realizan en transporte público. Y al mismo tiempo, los datos nos están diciendo que estamos construyendo una especie de tsunami de inmanejabilidad con las tendencias estructurales que se están produciendo tanto en el transporte de personas como en el transporte de carga. Simplemente las ciudades no lo van a poder aguantar. Y cuando estamos hablando del crecimiento de las tasas de motorización, etcétera, estamos hablando de un flujo. Es decir, cada nuevo vehículo que se incorpora a la circulación, cada nueva emisión adicional de gases de efecto invernadero es un lock-in por muchos años, es un anclaje a ese comportamiento por lo menos 15 o 20 años, lo que dure el vehículo nuevo que se ha incorporado a la circulación. Impresiona también la convergencia que se está produciendo hacia una tasa de motorización cercana al 80%, como tope estructural que el estudio latinoamericano está revelando. Veíamos que los países que tienen menores tasas de crecimiento en la motorización es porque se están acercando a ese nivel de tenencia del 80%. Y por lo tanto, los países que van incrementando su ingreso estructuralmente se están acercando o están superando las tasas de motorización para acercarse a ese nivel de motorización final, digamos. Y esto resulta particularmente sorprendente para el Caribe y para las islas del Caribe para Centroamérica, que son tremendamente dependientes de las importaciones de los combustibles fósiles y de toda la infraestructura para el transporte, los vehículos, etcétera. Entonces, es muy impresionante ver cómo se está construyendo con las tendencias estructurales un esquema de insostenibilidad tan tremendo y cómo en la oportunidad de hacer inversiones alternativas durante la pandemia, estas han sido marginales, aplicables solamente al transporte ciclista y al transporte de caminantes en las ciudades. Creo que los interrogantes que plantea el estudio son muy pertinentes y parece que el COVID abrió oportunidades para poder modificar un poquito las tendencias y cambiar las prioridades en la inversión futura en las ciudades y en la importancia que deberían de tener los modos alternativos. Como decía Lisa, como decía Patricia también, yo creo que en el shift, en el cambio de modos, hay todavía una agenda muy, muy grande que empujar, además de la electrificación del transporte. Ahí dejaría el primer comentario. Gracias, Lisa.
Muchísimas gracias a Patricia, a Carolina y a José Luis. Definitivamente uno de los valores más importantes, lo mencionaba José Luis, es cómo reunir y cómo sistematizar toda esta información, principalmente en nuestra región. Y también lo mencionaba Carolina al inicio, cómo aprender de todas las experiencias que sí están pasando y que se están haciendo a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y ya para finalizar, me gustaría primero agradecerles por los aportes, por estar aquí, por el acompañamiento consciente, siempre poderoso de ustedes y de todas las organizaciones que nos han acompañado en este proceso. Y le doy la bienvenida a Marusha Cardano, secretaria general de Slowcast, para que nos regale un mensaje de cierre y de síntesis. Bienvenida, Marusha. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lisa. Y caramba, me da bastante pena que tengamos que parar la conversación cuando creo que nuestros panelistas estaban todavía empezando. Tenemos 3 panelistas de lujo, podríamos haber continuado sin lugar a dudas durante muchas horas. El problema de intentar hacer tantas cosas en 60 minutos, y lo primero evidentemente es agradecerle a los 3, a Carolina, a Patricia, a José Luis, por otra colaboración más en tantos años y como siempre tan fácil y tan fructífera. Bueno, yo creo que en el vídeo también han visto hasta qué punto este segundo informe de Estado es realmente el producto del trabajo de esos 150 expertos a nivel mundial y por lo tanto es si quieren, el trabajo de un movimiento. Desde el secretariado de SLOCAT queremos agradecer de corazón a todas y cada una de la larga lista de personas que han contribuido a darle forma a este informe y que continúan haciéndolo en el día a día. Creo que, bueno, lo que hemos visto también es que estamos en un momento en el que estamos progresivamente intentando evaluar esos impactos de la pandemia y tenemos una oportunidad única para ver si las trayectorias que llevamos, como nos estaba diciendo ahora José Luis, son las trayectorias correctas. La demanda de transporte, las inversiones, el tipo de infraestructura, ¿nos están llevando o no en esa senda de sostenibilidad y de justicia que trazan el Acuerdo de París para el Cambio Climático y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas? Bueno, por desgracia, no en todas las regiones del mundo está ocurriendo y lo sabemos. Aunque la pandemia ha tenido un impacto muy significativo en la reducción de las emisiones en el pasado año, en torno a ese 20% que subrayaba Patricia, eso es lo que necesitamos solo cada año de aquí al 2050 para cumplir las metas desde nuestro sector, las metas del Acuerdo de París. Por lo tanto, cuidado que estamos en problemas, porque el sector sigue siendo evidentemente el segundo que emite más CO2 a escala mundial. Es decir, el desafío es muy, muy, muy presente. Y bueno, pues en cierto modo lo que querría es subrayar hasta qué punto estas tendencias que analizamos del 2019 y 2020 abocan ese imperativo de una acción urgente a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Como decía José Luis, esa orientación de las inversiones, esa orientación de los paquetes de recuperación económica, de la recuperación pandémica, se me ocurre pensar que buscamos un triple impacto con ellos y de momento no estamos viendo que las inversiones vayan en esa línea. El dinero está, pero ¿están yendo las inversiones? ¿Dónde está la rendición de cuentas en un triple impacto que sea aumentar el acceso universal al transporte público, reducir las emisiones y crear empleo? Porque el sector de transporte puede ser un creador neto de empleo y eso es algo que tenemos que aprender a contar mejor en todos los sitios del mundo, incluido en la región América Latina, Caribe. Y muy importante para la región, hemos visto hasta qué punto es una región que utiliza el transporte público. Pues atención, porque estos sistemas de transporte público están al borde de la bancarrota, están sufriendo radicalmente en esta pandemia. Si los dejamos colapsar, no solo exacerbamos la crisis de las emisiones, lo que estamos exacerbando sería realmente la crisis de desigualdad social, que ya sabemos que arrastramos desde hace muchas décadas, porque es que el acceso al transporte, el acceso a la movilidad es el acceso a las oportunidades socioeconómicas. No querría sonar negativa, hemos visto cómo el informe, desde el primer informe que publicamos en el 2018 hay buenas noticias, es decir, vemos que se pueden frenar las emisiones y continuar creciendo económicamente. Vemos que hay países que lo están empezando a conseguir. Vemos que hay una adopción impresionante de compromisos para progresivamente eliminar esos motores de combustión interna, como en los últimos 18 meses, 24 meses hemos realmente asistido a una eclosión de compromisos de países, de ciudades, de fabricantes de coches. Vemos también que ha habido un aumento muy satisfactorio de la adopción de planes de movilidad urbana sostenible por ciudades y países a lo largo del mundo, y que han salido de esa geografía europea en la que habían comenzado en su momento y que se van extendiendo también en geografía latinoamericana y caribeña, y realmente eso es una noticia fabulosa porque son procesos multiactor, procesos multinivel
que trazan esa visión de manera conjunta y que van más allá, si queremos, de distintas administraciones. Y también hemos visto pues, cómo esas medidas de urbanismo táctico nos han enseñado que a veces no es cuestión de un costo muy grande, a veces no son infraestructuras muy complejas y muy pesadas y millones de proyectos, sino como a veces esas intervenciones quirúrgicas y tácticas en el aumento de ciclovías, en el aumento de vías pedestres en la región, pueden realmente hacer muchísimo en el cambio, en la cohesión social que todo sistema de movilidad puede ayudarnos a alcanzar. Querría recordarles en este minuto o dos que me bastan que la misión de Slocat sigue siendo esta de habilitar conocimiento y acción para coadyuvar al desarrollo de sistemas de transporte que sean sostenibles y bajo en carbono y llevar la voz de este movimiento a instancias internacionales y procesos de cambio climático y de sostenibilidad. Creemos que en este momento es más importante que nunca esa recogida de datos, esa sistematización de datos, la mejora de capacidades para interpretarlos, porque tendría que ser sobre la base de datos y de conocimientos que estuviésemos informando este momento crucial de toma de decisiones de política pública y de inversión. Si como nosotros comparten esta pasión por los datos, por el conocimiento y por el acceso abierto a ellos, yo querría dejarles con un llamado realmente a colaborar con nosotros. El proceso de elaboración del tercer informe ya está en curso. Este segundo informe se ha beneficiado profundamente del acceso a una multitud de fuentes de datos abiertos y de libre acceso, que no siempre es fácil sistematizar. Agradezco muchísimo esas palabras de reconocimiento de este trabajo que el equipo íntegro ha hecho. Entonces les dejo con este llamado. Si les interesa, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque sin lugar a dudas es algo que nos tomamos muy en serio y que creemos que en este momento más que nunca es parte esencial de nuestra misión. Sería imposible, yo creo, hacer hincapié o recoger las buenísimas reflexiones que hemos escuchado de parte de nuestros panelistas. Agradecerles nuevamente a todos y bueno, pues si puedo invitarles a hacer suyo ese informe, a utilizarlo, a diseminarlo e incluso, igual de importante, a ayudar a conectar estas temáticas, los actores de nuestro sector, con esas temáticas y esos actores del mundo del desarrollo urbano, de la salud, del enfoque de género, de las energías renovables. Tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo y esperamos poder hacerlo mejor en el tercer informe, que verán pues, dentro de 2 añitos o así. Pero de momento disfruten del segundo, si puede ser, hagan lo suyo, ayúdennos a diseminarlo y ayúdennos a conectarlo con las temáticas reales para impacto sobre el terreno. Nuevamente, muchísimas gracias. Yo creo que, Lisa, te paso a lo mejor a ti, si quieres, para una última palabra para cerrar. Y de nuevo, muchísimas gracias a José Luis, a Patricia y a Carolina. Un placer verles de nuevo después de estos meses de distancia física y hasta pronto. Cuídense ustedes y los que nos verán después de este vídeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marusha. Muchas gracias, Patricia, José Luis, Carolina. Como decía Marusha, a todas las personas que reunieron esfuerzos y pensamientos para llevar esto a cabo. Es un placer para nosotros como equipo estar aquí hoy y exponerles esto, y trabajar colaborativamente siempre va a ser una receta muy positiva con resultados extraordinarios. Les invitamos a leer, explorar y compartir este informe, historias globales y regionales sobre dónde estamos y a dónde debemos llegar con urgencia, explorar este punto de referencia imprescindible para los últimos datos, metas y novedades, y por favor compartir en redes sociales opiniones y seguirnos con el hashtag TransferClimateStatus. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.